Y vamos a comenzar donde retomamos la clase pasada. Vamos a ver el mensaje profético de los libros históricos. Tanto los profetas como los historiadores, todos los escritores de los libros históricos, insistían en un tema principal que se basa en lo que dice Deuteronomio 28, y ese tema es: la fidelidad a Jehová es portadora de bendición. Ahí lo tienen en sus manuales en letra mayúscula, mientras que la infidelidad produce terribles consecuencias. Y eso es lo que dice Deuteronomio 28, que es la palabra que Dios le entrega a Moisés. Cuando ustedes conocen ese capítulo emblemático, cuando habla de las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28 arranca diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza una serie de bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, y da una serie de bendiciones. Pero luego, en versículos más adelante, ya en el versículo 15, habla de las maldiciones, que dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y hay una serie de maldiciones que luego van a ser cumplidas, porque esto es un mensaje profético para Israel. Dios le está diciendo a Israel: si ustedes obedecen van a tener bendiciones, pero si ustedes no obedecen van a tener maldiciones. Y una de esas maldiciones que se cumplieron está en el versículo 32, que dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. También dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, y a naciones que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla, bueno, etc. Después en el 41 dice: hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. En el versículo 47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová. Y si ustedes leen esa última parte de los versículos aproximadamente 41 en adelante, se van a dar cuenta que está hablando del cautiverio. Cuando la tribu de Judá es llevada a Babilonia, no solo sufren la destrucción de la ciudad, no solo los que quedan viven penurias, hambre, sino los que son llevados en cautiverio tienen que sufrir, ser esclavos, estar inmersos en otra cultura, adorar a otros dioses, un montón de cosas que suceden por causa de no haber obedecido a Dios. Y esta es la palabra profética, que es la base de los libros históricos. Porque esa palabra dada en Deuteronomio 28, en el final del Pentateuco, antes de la muerte de Moisés y el comienzo de una nueva etapa, es la base que va a dar el cumplimiento luego en los libros históricos. O sea, en los libros históricos el pueblo va a poner en práctica esa palabra profética. Y vamos a ver nosotros si la cumple o no la cumple. Vamos a ver que en parte la cumple y en parte no la cumple. Ahora, ese mensaje profético que tenemos ahí, subráyenlo por favor: la fidelidad a Jehová es portadora de bendición, mientras que la infidelidad produce terribles consecuencias. Eso es clave para entender en los libros históricos.
Porque, como decíamos en la clase anterior, los libros históricos señalan cómo se cumplió al pie de la letra el mensaje profético y también muestra los repetidos fracasos de Israel narrados en estos libros que demuestran claramente lo que decíamos en la clase anterior, que por la ley por sí sola no puede efectuar la salvación. Se necesitaba un redentor divino y Romanos 3:20, el versículo que aparece allí, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y verán abajo que dice, ejemplo de las señales de tránsito, si seguimos a la otra placa, para graficar un poco el sentido de la ley, ¿no? La ley, ahí se dice sin semáforo. La ley, antes de la ley, la gente vivía como puede vivir una ciudad sin semáforo, es decir, cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, si yo quiero cruzar, cruzo, y si quiero pasar, paso, si quiero frenar, freno, si pasa un peatón, lo paso por arriba, no hay problema, porque no hay una ley que rija y que me diga a mí, bueno, cuándo me tengo que detener o cuándo debo avanzar. Entonces, así vivía la gente sin ley, no había algo que dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero cuando viene la ley, ¿dónde fue entregada? En el Sinaí, ¿está bien? En el monte Sinaí es entregada la ley al pueblo de Dios, las tablas se le entregan a Moisés, y después de la ley ya vemos, pasamos la otra placa, cómo la gente puede cruzar por la senda peatonal sin que lo atropellen. ¿Por qué? Porque hay leyes que están rigiendo el tránsito en este sentido. Hay un semáforo que puede ser la ley que me está diciendo que cuando es rojo me tengo que detener y cuando es verde tengo que pasar. Esto es muy lógico, pero es una forma de entender cuál es el propósito de la ley. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos la siguiente placa. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Se cumple o no? Ustedes que van por la calle conduciendo, ¿alguna vez pasaron un semáforo en rojo? No me digan nada. ¿Alguna vez se cruzaron siendo peatones por un lugar que no debían? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay infracción de la ley? Pasa esto. Y si no tenemos seguro en el auto, estamos en el horno. Pero nosotros tenemos seguro porque lo tenemos a Jesucristo, amén. Él es nuestro seguro. Ahora, necesitamos un redentor, porque por sí solos no podemos cumplir la ley. La ley es demasiado pesada para poder llevar, como decía Jesús, le decía a los fariseos. Ustedes dicen que es liviano, pero ni siquiera ustedes pueden llevar en sus hombros la ley, porque es muy pesada. Por eso se necesitaba un redentor. Entonces, ¿por qué Dios presenta la ley? ¿Por qué Dios le da la ley al hombre si sabe que no la puede cumplir? Simplemente le da la ley, hay muchas razones, pero una de las razones es para que el hombre entienda que por sí solo no puede cumplir la ley, que necesita un redentor. Y para que entienda que en su vida hay pecado. Porque si yo no pongo un semáforo en la calle, la gente no va a saber si cruzar está bien o no. Se necesita un semáforo para que la gente sepa lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la ley, por la ley dice, es el pecado, dice Pablo, ¿no? Pero también, gracias a la ley, sabemos que somos imposibles, somos incapaces de cumplirla, entonces necesitamos a un redentor y de eso es lo que habla los libros históricos, la necesidad de un redentor. Recuerden eso, el pueblo y los fracasos que comete de los jueces en adelante y algunos en Josué también, hacen ver que se necesita un Salvador. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el final, está hablando de la necesidad de un Salvador. Vamos a ver también la tierra de Canaán, el próximo punto. Así entramos de lleno al libro de Josué. Bueno, Canaán, ahí está la tierra de Canaán. Se ve poquito chiquito, pero vamos a hablar un poquito de la tierra de Canaán. Canaán, ¿por qué se llama Canaán? Porque viene
el nombre, digamos, es adoptado de un descendiente de Noé que fue Canaán, el nieto más precisamente, el hijo de Cam. Está situada entre la antigua civilización de Egipto y las grandes civilizaciones de Mesopotamia. Y es estratégica esta ubicación porque forma un puente entre 3 continentes. ¿Cuáles son esos continentes? Europa, Asia y África. Perfecto. Es un lugar donde convergen esas 3 civilizaciones, esos 3 continentes, y por lo cual es un lugar estratégico para el comercio. Por lo cual esa zona, fíjense que siempre está en guerra y siempre se la están disputando los imperios de turno. En aquel tiempo Israel, después tenemos a Persia, después tenemos a Grecia, al Imperio Romano, y hay siempre una lucha por querer posicionarse en ese lugar porque es un lugar estratégico. Y si es un lugar estratégico y es un lugar muy chico, porque ya vamos a ver cuánto mide, Dios pensó que ahí tenía que estar el pueblo de Israel y que de ahí debía salir el Mesías, porque así como es un puente y es un lugar estratégico para el comercio, también es un lugar estratégico para la unión de culturas y puede ser un lugar donde el mensaje de Cristo se expanda hacia todos los continentes, porque desde ahí nace el cristianismo, pero se expande luego a Europa, se expande a Asia, se expande a África y así se expande alrededor del mundo. Entonces es un lugar estratégico. A Dios no se le escapa ningún detalle. Hasta pensó en dónde debía plantar a su pueblo elegido. Entonces es una ruta de comercio, una ruta de invasores también, que está sujeto al más fuerte. Y también la superficie de Canaán es muy pequeña, es un pueblo o una nación insignificante en superficie. Por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene 165.000 kilómetros cuadrados, la provincia. Pero la tierra de Canaán tiene de 20 a 25.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que la provincia de Córdoba es 7 veces más grande que Canaán. Más o menos esa es la longitud. Es un lugar muy pequeño, pero va a tener una trascendencia importantísima para la historia. Así que haciendo esta introducción, y bueno, ahí en el mapa rápidamente están dispuestas las naciones que Israel tenía que conquistar. Fíjense, tenemos a los amalecitas, a Filistea, también a los moabitas, a los edomitas, a los hititas. Hay varios pueblos que Israel tiene que vencer. Y vamos a ver ese proceso de conquista que, como decíamos en la clase anterior, no se dio de un día para el otro, sino que tuvo su proceso y tuvo sus idas y venidas también. Vamos a comenzar con la unidad número 2, con Josué. Y vamos a ir rápido, porque tenemos una sorpresa a ver si llegamos. No es examen, no es un examen. Bueno, ¿por qué se llama Josué? Ustedes saben, el libro, ¿por qué se llama Josué? Porque lleva el título del protagonista principal, que es Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Antes se llamaba Oseas, pero Moisés le cambia el nombre, en Números 13:16, le cambia el nombre por Josué. ¿Qué significa Josué? Jehová es salvación. Perfecto. Acá hay varios que estudiaron para el examen, me parece. Muy bien. Jehová es salvación o Jehová salva, y en su forma griega el nombre es Jesús. Es decir, que si Josué viviría en los tiempos de Jesús, se llamaría Jesús, igual que el Mesías, ¿no? Pero en la forma hebrea se llama Josué. Y vamos a ver cuál es el parentesco también entre Josué y Jesús. Hay un parentesco bastante cercano. Tenemos antecedentes. ¿Dónde encontramos a Josué? En la Biblia, en otra parte de la Biblia, anteriormente en el Pentateuco, que ustedes ya vieron. ¿Dónde lo encontramos a Josué? ¿En qué episodios?
En Números, pero ¿en qué episodios? Cuando se envía a los 12 espías, estaba Josué y el otro, ¿quién era? Y Caleb, que fueron los únicos dos que trajeron buenas noticias. Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín, los únicos dos que trajeron buenas noticias y los únicos dos que entraron a la tierra prometida también. ¿Qué otro antecedente tenemos? ¿Alguna guerra por ahí que tuvo que liderar Josué? Contra Amalec, en Refidim. ¿Se acuerdan que las aguas eran amargas, se endulzaron, pero vinieron estos asaltadores, los amalecitas, y quisieron invadirlo, y ahí Josué lideró al ejército, mientras Moisés, ¿qué hacía? Intercedía, ¿verdad? Bueno, estaba intercediendo para que Dios le diera la victoria a Israel, y así fue, le dio la victoria en parte por la intercesión y en parte también por la acción de Josué. Entonces en la vida siempre uno necesita orar y necesita accionar, ¿está bien? Bueno, ¿qué otros antecedentes tenemos también? Tenemos en Refidim contra Amalec, los 12 espías. Y después tenemos el llamado ya de Josué, que se da en los últimos capítulos de... Bueno, se da en Números, perdón, donde Dios le da una palabra, pero Moisés interpreta, entiende que Josué no es solamente un guerrero, un líder militar, sino que también es un obrero lleno del Espíritu Santo. Porque vemos que en Números 27 y 18 dice que su suprema cualidad era ser un varón en el cual hay espíritu. Él era un varón en el cual había espíritu, haciendo referencia no solo a un espíritu de sabiduría para hacer la guerra, sino también investido, o sea, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Esa cualidad llegó a ser la más importante en Josué. Josué podía saber tácticas de guerra, podía ser muy valiente, lo era, obviamente. Podía tener mucha experiencia, porque cuando Josué tiene que tomar el mando, Josué ya tiene aproximadamente 80 años. Entonces tenía una experiencia bastante importante. Él muere a los 110 años, así que 80 años, imagínense yendo a pelear, bueno, un ejemplo de verdad. Caleb también tenía aproximadamente la misma edad, entre 70 y 80 años. Pero una de sus cualidades es que es un varón en el cual hay espíritu, según Números 27, 18, a pesar de todas sus cualidades importantes. Es un hombre de acción más que un pensador. Si hacemos un paralelo con la vida de Moisés, nos vamos a dar cuenta que Moisés era un hombre de paz. Decía que era el hombre más manso de la tierra. Ahora, Josué era el otro extremo. Tenía sus tiempos de mansedumbre, pero era un hombre de guerra. Es decir, que Josué era lo que el pueblo de Israel necesitaba para conquistar la tierra de Canaán. El mando pasa a Josué, y Josué comienza entonces, ahí vemos una placa, la próxima placa, la diferencia entre, ahí tenemos a Moisés recibiendo los 10 mandamientos, y a Josué vestido ya con ropas militares, liderando un ejército, con la lanza en la mano. Son dos tipos de líderes. Dos tipos necesarios, pero dos tipos necesarios para una etapa y otro para otro, ¿no? Un Josué quizá no hubiera servido en el desierto y un Moisés quizá no hubiera servido en la tierra prometida. El autor y la fecha del libro de Josué, según la alta crítica, este libro no lo escribió Josué, sino que fue escrito en el tiempo del cautiverio babilónico. En los 598 a.C. aproximadamente. Sin embargo, la tradición judía y la que nosotros creemos
dicen que Josué es el autor del libro. Pero si nosotros leemos, ¿cuántos han leído Josué para esta clase? Bueno, hay que leer, hay que leer. Bueno, si nosotros leemos, fácilmente nos vamos a dar cuenta que Josué no está hablando en primera persona. Es decir, yo lideré el ejército, yo hice esto y yo hice lo otro, sino que está hablando alguien más que dice, y Josué dijo, y él dijo, haciendo referencia a Josué, pero como un narrador que no está en primera persona, ¿no? No es Josué, parece el que está escribiendo. Sin embargo, no hay registros. Como decimos en la clase pasada, anterior, no tenemos otros registros aparte de la Biblia para confirmar quién fue el autor y la fecha de la conquista de Canaán. Pero nosotros confiamos que Josué es el padre literario de esta obra, y hay algunas marcas, ustedes fíjense en el manual, yo no me quiero detener en eso, pero hay algunas marcas literarias que dan cuenta de eso. Después hay otros detalles que posiblemente, como dice el manual, lo escribió Fines, el hijo del sacerdote, en Josué 24:33, donde agrega algunos detalles, porque se habla de la muerte de Josué. Entonces, ¿cómo Josué, estando muerto, puede narrar su muerte? Es algo raro, ¿no? Entonces ahí sí, tuvo que haber alguien que escribió la muerte de Josué y algunos episodios particulares que ocurrieron después del deceso de este líder, de este caudillo de Israel. Esas son las evidencias internas que ustedes las pueden leer ahí en el manual. Más allá de todo eso, la arqueología también ha apoyado y ha descubierto ciudades que aparecen en la Biblia y han puesto fecha a la invasión a Canaán, que es el siglo XIII antes de Cristo. En ese contexto histórico, no sé si podemos volver al mapa. Vamos a volver al mapa. En ese contexto histórico podemos entender, y ahí vemos, que Canaán no estaba organizado, no estaba unido, sino que era un conglomerado de pequeñas ciudades-estados, es decir, pequeñas ciudades con sus murallas, con sus ejércitos, totalmente autónomas. Incluso peleaban entre ellos, había grandes territorios de distancia entre una ciudad-estado y otro, pero también en ese tiempo había un faraón, que era el faraón Amenofis III, que era el dueño, porque en ese tiempo Egipto era el dueño de Canaán. Entonces, no había un proyecto, digamos, como para extender el imperio egipcio, por lo cual el rey pasaba por cada ciudad-estado a cobrar los tributos, nada más. Él les decía, bueno, si ustedes quieren seguir viviendo y no quieren que los destruyamos, tienen que pagar tributos, entonces le pagaban tributo. Pero con el tiempo, este faraón, la verdad que era un gasto ir hasta allá y pedir tributo, entonces no fue más. Y estos pequeños ciudades-estado fueron creciendo en el ejército, fueron fortaleciéndose, incluso tenían peleas entre ellos, pero no tenían la sombra, digamos, y el resguardo de Egipto. Ya Egipto no los defendía más. Ahora se la tenían que arreglar solos, incluso había guerras entre ellos. Entonces había como un panorama bastante alentador para que Israel pudiera entrar e invadir, por esta falta de unión que había dentro de las ciudades-estados. Bueno, y los cananeos eran politeístas, tenían muchos dioses de la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, había varios, pero hacían un culto a él, así se llama el dios, el creador, y es la deidad principal, el creador de todas las cosas, que también se llamaba el padre toro. Y también tenían a Astarte o Acera, que era su esposa, y uno de sus hijos, esto es muy calco o muy copia de Zeus y los dioses griegos, ¿no?
que Zeus se casa que tiene un hijo con una mujer de la tierra y nace, por ejemplo, no sé, Ares, el rey de la guerra, por ejemplo. Entonces esto es muy parecido, ¿no? El dios tiene un hijo y nace otro dios, que en este caso es Baal, que es el dios con el que nosotros vamos a ver durante los libros históricos, porque constantemente el pueblo de Israel se está enfrentando a este dios. Y si decimos Baal, ¿qué profeta se nos viene a la mente? A Elías, los profetas de Baal. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces había en lo que es religión, era completamente politeísta, y Dios necesitaba que el pueblo de Israel erradicara a los canaanitas, los erradicara de la tierra para que no se contagiaran con el pecado de esos pueblos. Por eso cuando Dios le habla a Josué, le dice que tiene que entrar a Jericó y quemar a Jericó. No se pueden llevar nada, ni siquiera los animales o el oro, si hay oro, si había riqueza, no se podían llevar nada, ni gente, nada. Tenían que quemarlo todo, destruirlo todo, y así fue como hizo Josué. El tema de Josué, del libro de Josué, es la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel. Subráyelo con fibrón amarillo, porque eso también es pregunta de examen. La conquista de Canaán y el establecimiento de Israel. Y en base es el cumplimiento, como ustedes saben, a la promesa dada a los patriarcas en Génesis 35. Por ejemplo, Jacob, que le dice que le dará toda la tierra que pisare la planta de sus pies, y ahí le empieza a dar especificaciones de la tierra, y ahora comienza ese cumplimiento. Josué es el que cumple la palabra de los patriarcas. Le dejo como tarea la similitud, ahí lo tienen en el manual, la similitud entre Josué y Jesús. Para que ustedes lo lean en sus casas. Hay una similitud grande entre ellos, no solo el nombre y el significado del nombre, que es Salvador, sino también hay un paralelo entre Josué y Jesús, que es muy importante, que tienen que saber, ¿no? Hay una significancia ahí importante entre ellos dos. Vamos a la conquista de Canaán. ¿Qué les parece si vamos a la conquista de Canaán? Amén. Josué capítulo 1 al 12 vamos a ver de ahora en adelante. Josué comienza con los preparativos. No sale a la batalla así nomás, a lo loco, sino que se prepara para conquistar la tierra, y como dice nuestro pastor, preparación es la evidencia de que algo viene. Entonces imagínense la fe de Josué. Josué había visto las ciudades fortificadas que había en Canaán. Eran pueblos fuertes, como Jericó, ya vamos a ver. Había visto que había un río Jordán, que era como también un río bastante caudaloso, que también vamos a hablar de eso, y tenían que cruzarlo y tenían que derribar a Jericó, y era una empresa bastante complicada y difícil, ¿no? Para un pueblo que venía del desierto. Sin embargo, hizo los preparativos para la batalla. ¿Y cuál fue esos preparativos? Bueno, ya hablamos de la comisión de Josué. En el capítulo 1 vamos a ver textos hermosos y que a nosotros se nos enciende el corazón cuando leemos esos versículos en Josué 1, 5 al 9, por ejemplo, donde nos mandan a ser esforzados y valientes. ¿Cuántos han leído esa palabra y le ha encendido el corazón, ¿no? Como uno lo toma para uno. Es que todos tenemos un Canaán que conquistar. Y Dios le da promesas a Josué, le asegura éxito en la misión, que Dios estaría con él, que vencería a todos los enemigos y que él repartiría la tierra, pero también cuando Dios nos da bendiciones, que también nos da demandas. ¿Está bien? Nos da demandas. La demanda era que siempre estuviera el cuidado de seguir las instrucciones del libro de la ley que se le había dado por medio de Moisés, y otra demanda es ser esforzado y valiente. Es decir, ser esforzado y valiente, ¿para qué? Para poner por obra la palabra de Dios. Entonces una demanda tiene como consecuencia la otra, ¿no? Ser esforzado y valiente en poner
la mirada en la ley de Moisés, en todo lo que había aprendido y en llevarla a la acción. No solo leerla, como dice ahí, meditar de noche y de día, sino también ponerla en práctica. Josué toma medidas para invadir a la tierra prometida. Organiza un ejército, aproximadamente 2.000 a 3.000 hombres. Organiza a su ejército, decíamos. También envía 2 espías a Jericó. Como sabemos, en Josué capítulo 2, envía 2 espías para ver cuál es el ánimo del pueblo y para también tomar algunas medidas para después pensar en una táctica militar para derribar y conquistar Jericó. Y esta era una táctica que ya se había utilizado cuando hace 38 años atrás, cuando Moisés manda espías a Canaán. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora Josué estaba mandando espías él para ver cómo era la ciudad. No porque le faltara fe, porque el problema de los 2 espías que envió Moisés es porque el pueblo le faltaba fe. Hay 2 lecturas, pero una de esas era la que faltaba fe. En este caso, Josué no es que le falte fe, sino que fue para ver cuál era el ánimo del pueblo y para hacer las tareas después y ver cómo iba a invadir Jericó. Ahora, mi pregunta es, había un río Jordán, ¿verdad?, que era difícil de cruzar. ¿Cómo lo cruzaron estos espías? ¿Cómo fueron y volvieron? Bueno, eso lo vamos a pensar en nuestra casa, pero yo lo leía y me preguntaba y decía, bueno, ¿Dios habrá hecho un milagro para que pasen? O no sé cómo hicieron. Bueno, pero la cuestión es que envía 2 espías a Jericó, para conocer las defensas, decimos. Y bueno, ¿y esos espías a dónde llegan? A la casa de Rahab, que vivía ¿dónde? En el muro. En el muro eran muros altamente fortificados. Tenían aproximadamente, yo tengo acá ahí tenemos una placa también para verla, para que ustedes vean el muro. Ahí está, ahí están bajando. Bueno, el muro, después les voy a pasar bien las medidas, pero eran muros fortificados. Y entre, digamos, en lo más alto del muro había una calle, o sea, la gente podía pasar por ahí, transitar, y dentro del muro, imagínense el grosor, había casas. Y una de estas casas era la de Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta, una ramera, que había escuchado y que había oído de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel y cómo Dios los venía guiando a través del desierto. Incluso ella sabía algo de que el pueblo de Israel... ¿Ese es el timbre? Ah, perdón. Que el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. O sea, fíjense cómo se empezó a transmitir esa información de un pueblo que venía desde Egipto, que había sido libre, que había cruzado el Mar Rojo, que había librado batallas. Entonces, en Canaán empezaron a tener un cierto temor. Rahab sabía. ¿Por qué sabía en parte también? Porque vivía en una posada donde concurrían hombres y la chusma del pueblo. En ese tiempo la prostitución no se veía algo como, al menos en Jericó, como algo deshonrado. Era como una actividad más lucrativa para ganar el pan, por decirlo así. Y era un lugar donde no solo ibas a obtener servicios, sino también a tener reuniones secretas. Como se dice, a chismosear, a contar cosas secretas. Entonces Rahab había escuchado de algún modo que el pueblo de Dios se acercaba. Entonces cuando llegan los espías, para ella no es sorpresa, ella ya sabe. Entonces cuando llega, lejos de delatarlo, ¿qué hace? Los defiende y los esconde para que no lo descubra el rey de Jericó, que ya sabía que podían estar cerca los israelitas.
Entonces, Rahab le hace ver a estos espías que el pueblo está totalmente atemorizado, que tienen miedo, que tienen temor por el pueblo de Israel, a pesar de ser una ciudad fortificada. Los esconde en el techo, cuando vienen los soldados a buscarlos les dice que ya se fueron, y después los hace bajar por una cuerda para que puedan volver a su territorio, el territorio que estaban anteriormente. Ahora, deja un cordel de grana colgado en la ventana. ¿Por qué hace eso Rahab? Claro, es decir, que Rahab hizo un trato con estos espías. Le dijo, bueno, nosotros no te vamos a delatar, pero vos tenés que salvar mi vida y la vida de mi familia. Entonces los espías le dijeron, bueno, pone un cordón, colgalo de la ventana para que nosotros cuando invadamos, conquistemos la ciudad, no derribemos tu casa. Ahora, otra pregunta que a mí me surge, tengo muchas preguntas, pero una es esta. Si los muros se derribaron, ¿qué pasó con la casa de Rahab que estaba en el muro? ¿Alguien estuvo ahí para saber? No vale ver la novela de ese Josué que vi que había una luz arriba de la casa de Rahab y que todo está derribado menos la casa de Rahab. Bueno, la Biblia... Sí, está bien. Luego, yo pregunto, porque la Biblia no dice y quedó la casa de Rahab sola, pero sabemos que Rahab se salvó, porque después la vemos más adelante, ¿no? No le pasó nada. Así que lo más posible es que haya quedado la parte esa del muro en pie, tal como lo representa la novela de Josué. No la vean, por favor. No. Dios los bendiga. Bueno, preguntas que nos quedan. Entonces ahí tenemos los espías que van, que vuelven. ¿Y qué traen? ¿Qué traen los espías? Buenas noticias. Y ellos están contentos porque saben a causa de Israel. Y fíjense la diferencia entre estos espías y los espías los otros, que habían traído malas noticias, 10 espías, y estos traían buenas noticias, estaban llenos de fe por lo que podía acontecer. Ahí tenemos los espías. Y ahora vamos a hablar de un personaje muy importante que es Rahab. Rahab comprendía, como decimos recién, ahí tenemos una placa de Rahab, que Dios era el Dios verdadero, ¿no? Y después tenemos en Hebreo 11, la galería de los héroes de la fe, en Hebreos 11, habla sobre la fe de Rahab, ¿no? Una mujer de Jericó, una cananea, de una actividad no muy honrada o deshonrada, se convierte en parte del linaje del Mesías, porque Rahab luego se casa con Salmón y tiene un hijo que se llama Obed, que a su vez es el abuelo de David, y bueno, como sabemos a Jesús le decían hijo de David porque venía del mismo linaje. Entonces Rahab, una pagana de procedencia, de actividad no muy honrada, se convierte en parte del linaje de Jesús. Entonces ahí vemos también lo que decíamos en la clase pasada. Jesús no solo vino a salvar al pueblo de Dios, a los israelitas, sino también a los gentiles, y ya lo demostraba desde su linaje, ¿no? Desde su linaje ya demostraba. Y después tenemos a Ruth también, una moabita, que forma parte del linaje de Jesús. Vamos al cruce del Jordán, vamos a cruzar el Jordán, estamos avanzando, Josué capítulo 3 al 4. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este río? ¿Es difícil cruzar un río? ¿Alguien cruzó un río alguna vez? Yo crucé un río y no me pareció muy complicado. Ahora, ese río, Jordán, que no es muy profundo, la verdad, en los tiempos de primaveras, usted recuerden el mapa, en los tiempos de primavera, sobre el monte Hermón, que se encuentra bien al norte, a 2.814 metros de altura tiene ese monte,
arriba tiene hielo, ¿no? Entonces, cuando viene la primavera, se produce un deshielo y baja mucha agua por la montaña y empieza a crecer el caudal del río. Eso fue una suposición de por qué era complicado cruzar el río, no era sencillo. Se había producido por el deshielo del monte Hermón. Entonces, Israel necesitaba un milagro, obviamente, y ese milagro ocurrió en el momento que los sacerdotes pisaron las aguas. Josué ordena, por medio de Dios, que los sacerdotes con el arca pasaran primero. El arca es el símbolo de la presencia de Dios, lo que produjo el milagro, es decir, las aguas se detuvieron y los sacerdotes quedaron en el medio con el arca y el pueblo pudo pasar en seco. Este milagro fue un gran milagro. Algunos de la alta crítica o algunos eruditos dicen que no fue un gran milagro, que el río no era tan difícil de cruzar, pero por lo que les decía recién, parece que sí. Incluso algunos dicen que como en ese sector de Canaán y todo Israel hay una falla muy grande, una falla sísmica muy grande, y que los terremotos son muy comunes en esa zona, son muy comunes, y algunos hablan de que se produjo un terremoto, lo que hizo que se creara como un embalse. Entonces las aguas fueron retrocediendo y allí pudo pasar el pueblo de Israel. Ahora, no le tenemos que buscar tanto la explicación científica, arqueológica, un terremoto. Dios hizo el milagro. Ahora, si hubo un terremoto, justo en ese momento tuvo que haber un terremoto que el pueblo de Israel tuviera que pasar. Quizá ahí también Dios produjo el milagro. La cuestión es que Dios hizo que las aguas retrocedieran y el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Fíjense que en 1927 el Jordán dejó de correr por 21 horas porque un temblor produjo el desprendimiento de las altas márgenes de arcilla en el mismo lugar. O sea, hubo un terremoto y el río, quedó detenido, las aguas se pararon por 21 horas. Y fíjense que cuando pasa el pueblo de Israel en seco, pasa todo el pueblo, las aguas vuelven a tomar su lugar. O sea que fue algo de un día, no es que duró mucho tiempo. Duró el tiempo que el pueblo de Israel pasó del otro lado. Ahí tienen muchos datos. Ahí tenemos un mapa en la próxima placa. Tenemos el mapa ahí y bueno, ahí tenemos, fíjense las líneas, la ven de ahí las líneas rojas. Ahí está el cruce del mar, del río Jordán, Tenemos el cruce desde Sitín a Gilgal, que va a ser el campamento de los israelitas. Desde ahí van a atacar a Jericó y desde ahí van a atacar a Jai, por ejemplo, y se van a mover como un campamento, un lugar donde el pueblo de Israel, incluso algunos se quedan, las mujeres, los niños se quedan mientras los guerreros los ejércitos van a luchar. Después esto se lo voy a subir a la página, ¿está bien? Para que ustedes lo tengan ahí disponible. Tenía una nota para compartirles de la grieta sirio-africana, que es una grieta muy grande que está en el norte de África y que está separando el continente africano. Y hace poco leí una nota del primer ministro de Israel, en la próxima placa está eso también, que dice: espero que no haya un terremoto en 2017. Hay suficientes terremotos alrededor de nosotros en todos los sentidos de la palabra, pero vivimos adyacente a la grieta sirio-africana y un terremoto puede golpear en cualquier momento. Esa es la falla, fíjense. Israel está arriba de todo, donde termina la línea roja, ahí está Israel. Toda esa falla afecta no solo a África, sino también a Israel. Y han dicho los geólogos que en el 2017 puede haber un terremoto muy grande sobre Israel. Esto simplemente para mostrarles que ese lugar es un lugar donde los terremotos son muy comunes, porque los arqueólogos van a hablar de que el milagro del río y la caída de los muros se debieron a un terremoto.
que los terremotos fueron capaces de romper las murallas de Jericó. Como decíamos recién, si fue un terremoto, Dios lo envió al terremoto, porque Dios puede manipular la naturaleza. Dios puede manipular porque Él es el creador de todas las cosas. Tenemos el campamento Gilgal. El campamento Gilgal en capítulo 5 sirvió, como decíamos, de base militar para que de ahí Israel fuera a Jericó, fuera a Jai, invadiera. Y ahí van a suceder dos cosas importantes. Uno, la circuncisión, que no se había dado en los 38 años que divagó el pueblo de Israel en el desierto. Tuvieron que circuncidar a todos los varones por orden del Señor, como un rito de purificación. Y también se celebró la Pascua, que tampoco había sido celebrada en el desierto. Y aquí hubo algo particular. Cesó el maná, dejó de caer el maná y el pueblo de Israel se empezó a alimentar de los productos de la tierra, ¿no? De esa tierra donde fluía leche y miel, Israel se empezó a alimentar de eso. Ya el maná sirvió para una etapa, ahora es otra etapa que pueden disfrutar de los productos de la tierra. ¿Cómo? Se terminaron los subsidios celestiales, muy bueno. Bueno, y se apareció el guerrero divino, un varón con una espada desenvainada, así dice. Es un misterio, acá no se sabe si es Cristo o no. Yo creo que es Cristo porque hay marcas acá importantes, porque se habla en Hebreos capítulo 2, versículo 10, en Isaías 55, 4, se habla de Cristo como un comandante, y acá dice que apareció un varón, un comandante, en el cual Josué se tuvo que humillar y doblar las rodillas delante de él. Ahora, si era un ángel, porque algunos dicen que fue un ángel, que no fue Cristo. En Juan, en el Apocalipsis, donde se le presenta el ángel, en Apocalipsis 19:10, el ángel del librito que le hace a Juan comer el librito, ¿no? Juan lo ve al ángel y se postra. Inmediatamente el ángel lo reprende, le dice que no se tiene que postrar delante de él porque él es un consiervo, es un semejante. Sin embargo, este varón que aparece en el capítulo 5, Josué se postra y no le dice nada. Por lo cual es muy posible, y para mí 100% posible, que se trata de una aparición de Cristo. Cristo se puede aparecer tomando una forma humana. Al menos es un dato específico, no es que lo hace continuamente. En este caso vino para dar indicaciones a Josué, vino para indicarle cuál era el plan o cuál era la táctica, el método para derribar Jericó. Y la táctica no era lanzarle flechas, no era salir con la espada, tirar catapultas con piedras o con honderas, sino que era dar vueltas alrededor de la tierra, de los muros, perdón. Dar vueltas alrededor de los muros. Y vamos a ver eso más adelante. Bueno, entonces vemos que Josué lo adoró, no solo que se humilló, sino que lo adoró. Tenía este varón una espada desenvainada en forma de juicio, ¿no? Estaba listo para cortar algo, era tiempo de cortar, era tiempo de juzgar a las naciones. Y le habló sobre que los cananeos iban a caer y que la guerra no era de Josué, sino que era de Jehová. Le prometió estar con él, ir con él y darle la victoria, ¿no? Se presenta entonces Cristo con otro que tiene su mismo nombre, que es Josué, y ahí tienen esa conversación. Y ahí, aunque no lo dice la Biblia, ese fue el timbre, ¿no? Sí. Aunque no lo dice la Biblia, seguramente le dio ahí tenemos la placa de Josué y el guerrero divino, le dio las indicaciones, las tácticas para vencer a Jericó. Ahora, la sorpresa para ustedes. No se asusten. Bueno, con esto terminamos. La toma de Jericó, lo resumo rápidamente,
Dios le da una táctica, le dice que tiene que ir los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes tienen que ir delante? 7 sacerdotes con 7 trompetas, ¿verdad? 7 trompetas. Tienen que ir haciendo sonar las trompetas. Ahora, esta es la táctica de guerra. Tienen que, luego de los sacerdotes con las trompetas, tienen que ir el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, y el pueblo después. Tienen que dar durante 6 días una vuelta, o sea, una vuelta por día durante 6 días. En esa vuelta el pueblo no puede hablar, está en silencio, ¿está bien? Los sacerdotes tienen que ir haciendo sonar las bocinas, las trompetas, que no eran trompetas de plata, sino que eran como un shofar, digamos. Tenían que hacer sonando, y al 7º día tenían que dar ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. 7 vueltas durante los muros de Jericó, y debían hacer sonar las trompetas. ¿Y el pueblo qué tenía que hacer? Y gritar para que Jericó cayera. Ahí tenemos la placa de Jericó, la próxima. Ahí tenemos la placa. Bueno, entonces nos despedimos con la última placa que dice Josué 6, 12 al 16. Y yo traje un invitado que trajo el shofar, lo que se usaba en ese momento para los sacerdotes para amedrentar al pueblo, pero también para dar una indicación cuando el pueblo debería gritar. ¿Está bien? Así que requiero su participación. Ustedes son el pueblo, él es el sacerdote y yo los miro y los aplaudo. Bueno, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes, ustedes si quieren cerrar los ojos, pensar que están ahí alrededor de Jericó, las palmeras, ahí están las palmeras de Jericó, las murallas enormes que había. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y tocando las bocinas. Muy bien. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Vos seguís tocando, yo sigo leyendo. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Y al 7º día... Parece la cadena de ayuno esto. Y al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó, a ver. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo gritado el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, dice, y el muro se derrumbó, el pueblo subió a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante la tomaron. Amén. Dios los bendiga. Recuerden esto, la clase que viene vamos a hablar del simbolismo